Bueno, en honor al tiempo entonces, y como la mayoría son repuntuales, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que vamos a iniciar una nueva unidad, que es la unidad 6. Y así como le estaba diciendo a los compañeros, ¿verdad? Que nosotros hoy tenemos agendado nuestro primer parcial, pero primeramente tenemos que desarrollar una clase y posterior tienen ustedes su tiempo para la elaboración de su test, si es que todavía no lo hicieron, que tienen 100 minutos de tolerancia para que lo elaboren. Tienen 2 intentos, ¿verdad? En su examen. De repente, si no les convence la primera evaluación, el primer puntaje, entonces ustedes vuelven a rendir, ¿verdad? Bueno, entonces, como le estaba diciendo, vamos a iniciar lo que es nuestra unidad 6, cuyos contenidos son atención primaria de salud, conocer el concepto de lo que es atención primaria de salud. Tenemos que hablar de la renovación de la atención primaria de salud. Tenemos que tener en cuenta los valores, los principios y los elementos que componen esta área tan importante. Porque ustedes saben de que la atención primaria de salud es el primer contacto, el primer filtro que nosotros tenemos, ¿verdad? Con los usuarios. Bueno, entonces, papel de la enfermería en la atención primaria de salud y la prestación de la APS por las enfermeras, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas que nosotros tenemos que realizar cuando nosotros estamos realizando una asistencia o una atención primaria de salud, ¿verdad? Esos son los contenidos que nosotros vamos a tocar hoy. Realmente es algo muy importante porque acá nosotros trabajamos, como ya hemos dicho desde el principio, con el individuo, trabajamos con la familia y trabajamos con la comunidad. ¿Cómo les voy a decir? Engloba todo, ¿verdad? Se entrelazan unos con otros, ¿verdad? Toda la asistencia que nosotros ofrecemos, entonces, debe llegar a todos los individuos de esa comunidad. Bueno, entonces, arrancamos. ¿Alguna preguntita hasta acá? Nada todavía, ¿verdad? Porque de repente va a haber conceptos que ya hemos manejado. Vamos a hablar, por ejemplo, de la promoción, vamos a hablar de la prevención, del tratamiento, de la rehabilitación, de los tratamientos paliativos que uno también da como profesional de enfermería en el área de APS, ¿verdad? O sea, que atención primaria de salud. Bueno, ¿qué es la atención primaria de salud, verdad? Manifiesta que es esencial, accesible a todos los individuos y familia, también en la comunidad, a través de medios aceptables para ellos, dice. Nosotros tenemos que buscar los recursos mucho más accesibles para esos tipos de pacientes. Por eso lo que habla, entonces, medios aceptables para ellos con plena participación y a un costo asequible, ¿verdad? Para la comunidad e incluso habla del país. Y se acuerdan ustedes cuando nosotros habíamos hablado al inicio de nuestro módulo de que tan importante es la salud pública, porque si nosotros realmente practicamos una buena salud pública, no tendríamos los hospitales arrebasados de pacientes internados, dijimos en un momento dado. Dijimos que la asistencia, los costos, por ejemplo, para la atención sería mucho más
fácil, sería mucho más sencillo, sería mucho más, ¿cómo les voy a decir? Menos costoso, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos nosotros entonces que debe ser asequible para la comunidad e incluso para el país. No debemos nosotros olvidar también que todos los costos, todos los medicamentos, los tratamientos, los insumos que son costosos, también nosotros eh, colaboramos para dichas compras, ¿verdad? ¿Cómo será que nosotros colaboramos? No se olviden, ¿verdad? De que nosotros también pagamos nuestros impuestos, pagamos luz, agua, ¿verdad? Y entonces son ingresos que uno aporta también a la compra de estos insumos e incluso de equipamientos, ¿verdad? Muy importante, que no debemos de olvidar nosotros. Bueno, también tenemos que mencionar cuando hablamos de atención primaria de salud que es el primer nivel. ¿Se acuerda cuando les dije que es el primer contacto con el individuo, con los individuos, con la persona, con las familias y las comunidades, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, les digo, ¿con quiénes nosotros tenemos el primer contacto dentro de atención primaria de salud? Si ustedes me dicen con la persona, está bien. Con la familia está bien y la comunidad, ¿verdad? Pero si también dicen individuo, familia y comunidad, también está bien, ¿verdad? Entonces, con el sistema público de salud, nosotros entonces en el área de atención primaria de salud es el primer filtro que nosotros hacemos para con aquellos usuarios, brindando también una atención ambulatoria, dice, ¿verdad? ¿Por qué dice ambulatoria? Porque no se internan ahí los pacientes, nosotros le damos asistencia y ellos vuelven otra vez a sus respectivos domicilios, ¿verdad? Por eso se llama ambulatorio. Incluso pueden decir ustedes, ¿y qué otro tipo de asistencia ambulatoria podemos dar? ¿Verdad? Podemos hacer en visitas domiciliarias, podemos hacer, cuando nosotros hablamos de visitas domiciliarias, acuérdense que nosotros ofrecemos también asistencia sanitaria. Cuando nos vamos, por ejemplo, equipados de nuestros equipos de asistencia, puede ser un aparato de presión, ¿verdad? Es decir, su esfigmomanómetro con estetoscopio. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a controlar la presión. ¿Qué vamos a captar? Pacientes hipertensos. ¿Qué orientaciones le vamos a dar? Entonces ahí ya empieza a tallar lo que es la salud pública. Le van a hablar sobre promoción, prevención, ¿verdad? Y si llegamos tarde, entonces podemos hacer incluso el tratamiento. A eso nos referimos, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de atención ambulatoria. ¿Cómo nosotros prestamos esa atención? Esa atención entonces puede ser a través de un centro de salud, puede ser a través de un centro de salud familiar y ustedes ven allí siglas que deben manejar. Entonces, cuando hablamos de APS, entonces es atención primaria de salud. De repente cuando ven siglas CES, ¿verdad? Entonces centro de salud, ¿verdad? O si no, centro de salud familiar. Cuando ven ustedes una P y una S, entonces son puestos de salud. Y así sucesivamente deben ir manejando ustedes los diferentes términos también a medida que vamos desarrollando nosotros nuestra clase. De repente ustedes van a ver un documento en el cual diga, por ejemplo, en el hospital de un lugar X, ¿verdad? Y de repente al final ya dice nomás HD. Ese es porque es un hospital distrital, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de los niveles de complejidad que también ya hemos hablado en algún momento según respuesta resolutiva, ¿verdad? Hospital regional, puede ser un hospital distrital, puede ser un hospital especializado. Bueno, entonces es muy importante lo que se relaciona a la atención primaria de salud.
¿Cómo surge? ¿Cómo surge entonces la atención primaria de salud? No surgió de la nada. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de una reunión realizada entonces en Alma Ata, ¿verdad? En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde se reunieron varios países de todo el mundo, ¿verdad? Y ellos dialogaron, realizaron como un encuentro, ¿verdad? Para tratar temas relacionados a la salud. En el año 1978 surge como política de salud, ¿verdad? En esa reunión, ¿verdad? Porque ellos vieron todas las estrategias posibles. ¿Qué será que podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar nosotros a solucionar estos problemas dentro de la sociedad, dentro de una familia, dentro de una comunidad? O, ¿por qué no decir a una persona o a un individuo? Entonces, a partir de ahí surgió lo que es la atención primaria de salud. Y como dice la anterior diapositiva, ¿verdad? Dice eh, que es el primer contacto con esa persona, es el primer filtro entonces. De eso no se olviden. Entonces, atención primaria de salud es la primera, el primer eslabón con el cual nosotros nos enfrentamos cuando vamos a hacer asistencia sanitaria a la persona, a la familia o a la comunidad. Es lo básico, ¿verdad? Entonces, si todo esto funciona, ¿qué nosotros lograríamos? A ver, ¿qué lograríamos nosotros? ¿Quién me responde? Cualquiera. Lograríamos entonces tener una comunidad sana, tendríamos entonces individuos con toda ¿cómo les voy a decir? No me viene la palabra. Tendríamos entonces individuos que tengan todas las capacidades físicas disponibles, ¿verdad? Puede ser mental, social, entonces para que se desenvuelva dentro de una comunidad, ¿verdad? Entonces es muy importante que una persona esté bien, esté sana, ¿verdad? A eso me refería cuando nosotros, ¿qué logramos con esto, verdad? Bueno, y vuelve a decir entonces eh, la atención primaria, ¿qué proporciona? Proporciona una atención integral de las personas. Acá engloba todo lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Proporciona una atención integral de las personas para satisfacer las necesidades sanitarias a lo largo de su vida, no solo para una serie de enfermedades específicas. ¿Por qué dice a lo largo de su vida? ¿Por qué les parece que dice a lo largo de su vida? A ver. A lo largo de su vida, porque nosotros de repente le captamos hoy a una mujer adolescente, una mujer adolescente. ¿Qué vamos a hacer con esa mujer adolescente? Primeramente le vamos a orientar, ¿verdad? Le podemos hablar de cómo ella se tiene que, de una higiene ambiental, ¿verdad? Le podemos hablar de una higiene personal, le podemos hablar ya de cómo se tiene que cuidar, cómo planificar adolescente estamos hablando, ¿verdad? Para que en el día de su etapa adulta, ¿verdad? Ustedes saben que hay muchas adolescentes con embarazos precoz, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra intervención? Evitar esos tipos de embarazo, ¿verdad? Muy precoz en las adolescentes, ¿verdad? Bueno, si nosotros llegamos tarde a ese adolescente, entonces capaz que nosotros le captemos ya estando embarazada, ¿verdad? Cuando está embarazada, nosotros le vamos a dar un control prenatal, le vamos a dar un seguimiento.
Cuando nazca su bebé, nosotros le vamos a seguir dando atención, ¿verdad? Porque le podemos hablar, por ejemplo, sobre su higiene, su alimentación, cómo debe ser la alimentación del niño, ¿verdad? Le podemos hablar sobre la vacunación del niño y una serie de actividades que nosotros podemos ejecutar con esa adolescente, ¿verdad? Y nos vamos. Y por eso dice, a lo largo de su vida, nosotros en todas las etapas de su vida le podemos dar orientaciones y brindarle también asistencia. Podemos nosotros brindar asistencia a un niño, ¿verdad? A un menor o a un lactante menor, a un preescolar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso dice a lo largo de su vida. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con personas adulto mayor, también le vamos a ofrecer nuestras asistencias, nuestro cuidado, ¿verdad? Ahí ya empieza a tallar, por ejemplo, en ello la alimentación, porque ustedes saben que muchas veces podemos prevenir, por ejemplo, que la persona pase por un cuadro de hipertensión grave, pase por un cuadro de diabetes, mellitus, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nosotros vamos a intervenir esa familia primeramente dando orientaciones, realizando promociones, realizando prevenciones. Si llegamos tarde, entonces nos abocaremos a darle tratamiento. Le tratamos, le rehabilitamos y si en algún momento nosotros llegamos a captar personas con patologías incurables, lo que vamos a darle es tratamiento paliativo para que no pase por una etapa muy dolorosa. Entonces, tratar de alivianar ese dolor por la cual está cursando esa persona, ¿verdad? Entonces, tan importante es nuestra labor dentro de la atención primaria de salud, ¿verdad? Y dice allí, proporcionar una atención integral, luego dice, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ¿qué tipo de atención debe ofrecer lo que está en atención primaria de salud? Y ustedes me tienen que decir, y una atención integral, y me empiezan a hablar ahí, inclusive de la alimentación, de las vacunas, y un sinfín de actividades que pueden ustedes realizar en dicha área. ¿No hay preguntitas hasta allá? ¿Hasta esta diapositiva? Nada. ¿O hay alguna duda? Entonces nos vamos aclarando. Nada. No, dice. Bueno. Bueno, y otra vez como una retroalimentación, vuelve a mencionar acá que la atención primaria vela porque las personas reciban un tratamiento integral. En la anterior diapositiva ya dijo luego, ¿verdad? Que la atención debe ser integral. Y acá vuelve a decir que la persona que nosotros ofrezcamos tratamiento integral. Y dice, desde la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación y los cuidados paliativos que yo ya les mencioné, un ejemplo así en el cual ustedes pueden basarse cuando habla de cuidados paliativos, ¿verdad? Incluso de una forma la más ajustada posible en su entorno cotidiano, dice. O sea que nosotros tenemos que adaptarnos a esa persona, a ese individuo, a esa familia o a esa comunidad, ¿verdad? Porque entonces yo le estoy mencionando una y otra vez, individuo, familia y comunidad. O puede ser persona, familia o comunidad, porque son los grupos o el grupo con el cual nosotros trabajamos cuando nosotros nos abocamos a la atención primaria de salud, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que ficharse bien es cuáles son los grupos vulnerables, entonces, con quienes podemos nosotros trabajar y con quienes debemos trabajar en atención primaria de salud. Ya mencionamos
¿Cuáles son las intervenciones que nosotros tenemos que hacer? Dijimos que debe ser integral, ¿verdad? Cuando hablamos de promoción, de prevención, tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos. Pero ¿cómo deben ser los cuidados, las asistencias que nosotros ofrecemos? Debe ajustarse, dice, en lo posible al entorno cotidiano de esa persona. No le vamos a poder exigir, ejemplo, tenemos una persona que no puede movilizarse por sí sola, ¿verdad? No le voy a indicar una muleta o una muleta que tiene todo así botones electrónicos, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es ofrecerle, por ejemplo, un bastón hecho de una madera que sí voy a encontrar en esa comunidad o sí voy a encontrar dentro de su recinto familiar, ¿verdad? En el patio, o en el jardín, o cosas como esas. A eso se refiere, ¿verdad? Así un ejemplo bien claro, nomás les digo, ¿verdad? Yo tengo que adaptarme, ¿verdad? A la situación en donde me estoy desenvolviendo. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, y decimos que la atención primaria de salud, ¿verdad? Se basa en un compromiso con la justicia social y la equidad y el reconocimiento del derecho, dice, ¿verdad? Fundamental al goce, grado máximo de salud que se puede lograr. O sea que nosotros para que logremos una salud, que logremos un estado óptimo de esa persona, tenemos que tener en cuenta justicia, equidad y reconocer los derechos de cada uno. Acuérdense que nosotros también cuando hablamos de atención primaria de salud tenemos que tener siempre presente los valores. ¿Se acuerdan que cuando dijimos, cuando hablamos hoy es la unidad 6 y los contenidos son esto y esto, ¿verdad? Y dentro de este contenido nosotros tenemos que tener en cuenta, dijimos, los valores, los principios y elementos que tenemos que tener en cuenta para un trabajo en atención primaria de salud, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, y dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, no solamente una persona que nosotros podemos captar dentro de un entorno familiar, sino tiene que ser el conjunto, ¿verdad? Deben tener salud y bienestar. Y también tenemos que tener en cuenta la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Ven ustedes que es tan amplio la tarea de atención primaria de salud. Ya se dan cuenta por qué dice cuando se refiere a integralidad, ¿verdad? Integral, el cuidado, la asistencia debe ser integral, dice. Yo tengo que tener una visión amplia. No solamente llego a una casa, ¿verdad? Y le voy a tratar solamente su dolencia. Tengo que ver si, qué medios tiene para irse a un hospital cercano. Tengo que conocer si tiene algún tipo de ingreso económico, ¿verdad? Si cuántas personas depende de esa persona que trabaja, de ese individuo que está manejando esa familia, cuál es la forma de alimentarse, si reciben los alimentos necesarios, si tiene una vivienda apropiada, si puede acceder a una asistencia médica, ¿verdad? En relación a todo esto, entonces se engloba, ¿verdad? Que la atención primaria de salud, ¿verdad? Trata de manera integral. ¿A quiénes dijimos? ¿Quién se acuerda? Tres entes así fundamentales. Dijimos, individuo o puede ser persona, familia y comunidad. Entonces,
todo esto que nosotros estamos mencionando se tiene que traspolar al individuo, a la persona, a la familia o a la comunidad. Entonces, nuestra asistencia debe ser integral. A eso se refiere. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Quién me dice así como una síntesis entonces de todo lo que dijimos? ¿Cuál es lo más importante entonces de atención primaria de salud? A ver, ¿quién me dice? ¿O están estudiando para el examen? No, ¿verdad? Dijimos que en horario laboral no se rinde. Después le libero yo para que rindan todo. A ver, ¿quién me hace una síntesis así de atención primaria de salud? ¿Cuál sería entonces nuestro objetivo? A ver, Adrián, puede ser Joana, Silvia, Claudia. ¿Quién me hace una síntesis de todo lo que dijimos hasta ahora nomás? Así me engloba. Entonces, atención primaria de salud es un área tan importante porque a través de ella nosotros llegamos, es el primer contacto, ya sea, dijimos, tres entes importantes: familia, individuo, familia y comunidad, ¿verdad? ¿Cómo sería la atención? Es integral o debe ser integral, ¿verdad? Cuando hablamos de atención primaria de salud, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas que nosotros tenemos que realizar entonces al hablar de atención primaria de salud? Dijimos que hablamos de promoción, hablamos de prevención, hablamos de tratamiento y hablamos de cuidados paliativos. Vimos incluso ejemplos. ¿Cómo debe ser nuestro desempeño allí? Tenemos que nosotros desenvolvernos de acuerdo a la comunidad o de acuerdo a lo que dispone ese individuo, esa familia. Dimos un ejemplo también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal entonces de esta atención primaria de salud? Es prevención, ¿verdad? O prevenir que ese individuo, esa familia o esa comunidad pase por un estado de enfermedad. O sea que esa familia, esa comunidad o ese individuo goce entonces de una buena salud. Evitar que se enferme, en síntesis, ¿verdad? Y ustedes me van a decir entonces cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros podemos evitar, y ya les mencioné también. Promoción, prevención. Si llegamos tarde, nosotros entonces le tratamos. Una vez tratado, tratamos de rehabilitarlo, ¿verdad? Y si captamos de repente otro tipo de usuarios, familias o comunidades, así que de repente tengan patologías que les dificulta, por ejemplo, desempeñarse, entonces dar asistencias o cuidados paliativos, ¿verdad? Bueno, no nos quedamos solamente con el concepto global que ya dijimos, ¿verdad? Acuérdense que también la Organización Mundial de la Salud ha formulado una definición uniforme, pero este se basa en tres componentes, ¿verdad? Y acá ustedes ven, por ejemplo, ¿verdad? El primer componente es que debe tratar los problemas de salud de las personas mediante una asistencia integral. Ya no es nada nuevo para ustedes, porque nosotros ya hablamos también en los otros conceptos que de atención primaria de salud, la asistencia debe ser integral. ¿Cuáles son los que tienen que intervenir en esa asistencia? La promoción, la prevención, la cura, la rehabilitación y cuidados paliativos. Acá en este componente lo que se introdujo es la cura, ¿verdad? Usa cura en vez de tratamiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo,
promoción, protección, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos también está bien, ¿verdad? Solamente son palabras diferentes que utiliza, ¿verdad? Entonces de eso ustedes no se preocupen. De repente si me ponen cura, también está bien. Esto no es nada nuevo porque ya dijimos en la anterior diapositiva, ¿verdad? Ustedes ven de que muchas veces son palabras todas parecidas, porque salud pública engloba todo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una asistencia sanitaria eficaz, de hecho que nos guiamos a unas normativas, y las normativas en salud son únicas y también son emanadas por organismos internacionales, ¿verdad? Nadie va por un camino porque a él se le antoja, nadie va por el otro camino porque a este se le antoja actuar así. Entonces tenemos que guiarnos por normas. Estas normas son dictadas por organismos internacionales. Podemos mencionar ahora nosotros un ejemplo, lo que es ya, siempre dijimos lo de la pandemia, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué es importante mencionar? Porque nosotros estamos haciendo la tarea, no porque a nosotros se nos antoja, no porque al ministro se le dio la posta, ¿verdad?, de manejar y él quiso liderar de esta manera, no. Él también tiene que cumplir algunas normativas internacionales. Ustedes saben de que hay organismos internacionales que están guiando las asistencias sanitarias a nivel mundial, ¿verdad? Ustedes saben que está la OMS, la OPS, ¿verdad? Después están la ONU. Son organismos internacionales, entonces, que a nosotros nos dictan las pautas por la cual debemos ir transitando para dar respuesta y conseguir nuestros objetivos. Bueno, el otro componente habla de que tenemos que abordar sistemáticamente los determinantes más amplios de la salud, ¿verdad? Entre ellos, las características y comportamientos sociales, económicos y ambientales. Y acá ustedes se acuerdan cuando nosotros habíamos empezado, también dijimos de que... ¿Alguien quiere hablar? Escucho una musiquita. ¿O alguien quiere hablar? A ver, escucho. De repente si tienen alguna duda, algún comentario, también estamos dispuestos a escuchar. Bueno, entonces dice abordar sistemáticamente los determinantes más amplios de la salud, entre ellos las características, el comportamiento sociales, económicos y ambientales. Debemos de conocer a cabalidad entonces la comunidad o la familia donde vamos a realizar las intervenciones. Debemos conocer entonces todo eso para que nosotros tengamos una respuesta favorable, ¿verdad? El tercer componente dice fomentar la autonomía de las personas, ¿verdad? Le tenemos que dar su lugar. Ellos tienen que ser líder también en decidir lo que quieren, ¿verdad? Y habla acá de la familia, las comunidades para optimizar su salud, dice, como promotores de las políticas que fomentan y protegen la salud y bienestar, ¿verdad? Y el bienestar. ¿Por qué es tan importante entonces fomentar la autonomía? Porque ellos van a ser agentes socializadores, porque si nosotros le damos esa autonomía propia, entonces esa gente luego nos van a ayudar a que nosotros podamos mejorar las dificultades de salud dentro del ámbito, ya sea familiar o dentro de la comunidad, ¿verdad? Y ahí vuelve a decir, como partícipes en los servicios de salud sociales, y valga otra vez la redundancia para que ustedes no se olviden, dice
hacerle partícipe, ¿verdad? Como cuidadores de sí mismo y de otras personas. Ahí engloba lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, le damos esa importancia a una persona con quien estamos trabajando, ellos se van a sentir importantes. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que ellos sean agentes multiplicadores. ¿O ustedes tienen otra idea? ¿O nosotros tenemos que ir a imponer algo? A ver, ¿alguien quiere aportar algo? Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere cuando dice agentes multiplicadores? Agentes multiplicadores. Cuando vos, por ejemplo, te vas y haces una charla, ¿verdad? A 10 personas, ¿verdad? Le diste una charla sobre ambiente saludable. 10 personas, ¿verdad? Vos vas a esperar que esas 10 personas vuelvan a hacer la misma réplica en otra y otra comunidad o en otro grupo. Entonces lo que vos lograste es hacer agentes multiplicadores de los buenos hábitos alimenticios, de la buena higiene, del buen ambiente familiar, de una comunidad saludable. A eso se refiere, agentes multiplicadores. Vos, yo por ejemplo, de repente me voy y hago una charla. Ahora, estamos más de 22, 23 en un auditorio, ¿verdad? Entonces, yo les capacito sobre COVID-19, cómo debemos prevenir, ¿verdad? De estos 22 y más usuarios que están en el salón auditorio, yo lo que voy a esperar que ustedes sean agentes multiplicadores. Entonces, uno puede hacer con un grupo de personas, otro futuro licenciado con otro grupo de personas, ¿verdad? Y así van aumentando entonces los grupos. ¿Y qué son ustedes? Son grupos multiplicadores, están multiplicando los conocimientos, a eso se refiere. Entonces, nuestro objetivo es que en una comunidad donde trabajemos, entonces ellos se conviertan en agentes multiplicadores de los buenos modales, que mezquinen la salud de ellos mismos, ¿verdad? Y de su comunidad. A eso se refiere, porque muchas veces ustedes van a incursionar en una comunidad, ¿verdad? Van a dejar todas las directivas, trabajan, ¿verdad? Mejoraron en un 100%. ¿A quiénes les van a dejar para que continúe, sea sostenible? Aquella persona que se empoderó y a quien vos le podés decir, ah, este es una persona que realizó, por ejemplo, otra capacitación en otro grupo, es agente multiplicador, ¿verdad? Y va a volver a hacer, se va a empoderar a esta persona, le vas a utilizar como un agente fiscalizador, porque ¿qué es lo que vas a lograr ahí? De que ellos se empoderen de todos los conocimientos que vos o alguien impartió en él para evitar la enfermedad. A eso se refiere. Ah, bueno, gracias, profe. Dale. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, me van a hacer un proyecto sobre ambiente saludable con un enfoque, ¿verdad? Con un enfoque participativo. ¿Cuál va a ser el objetivo? De tener el mayor número posible de agentes multiplicadores. Le puedo decir, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, bueno, voy a hacer una charla educativa, voy a empezar con un grupo de 10. En tal fecha lo voy a hacer con un grupo de 5. En tal fecha, después posteriormente, ustedes ya van a tener, por ejemplo, conocimiento de que esa persona que ustedes capacitaron, formaron también más gentes. A eso se refiere. ¿Otra preguntita? Nada.
Seguimos. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos también de atención primaria de salud, tenemos que mencionar también de que la atención primaria de salud va renovándose. Entonces no debemos de dejar de lado, ¿verdad?, la APS renovada. ¿Por qué es importante que la atención primaria de salud cada día vaya renovándose? Porque ustedes saben que nosotros cuando mencionamos de renovar es porque van introduciéndose otros conocimientos, otras estrategias para dar respuesta a este mundo tan globalizado, ¿verdad? Y acá podemos poner, por ejemplo, entonces la pandemia nuevamente. Esta pandemia, ¿verdad?, que es mundial, dicho sea de paso, de que en Paraguay la carga viral o la curva epidemiológica parece ser mucho más noble comparándose con otros países, ¿verdad? En otros países, gracias a Dios y la Virgen, en la nuestra, por ejemplo, el número de óbitos es mucho menor en comparación a los del otro, ¿verdad? Entonces, dice acá, existen varias razones que justifican la adopción de una estrategia renovada en cuanto a atención primaria de salud. Y mencionamos los nuevos desafíos epidemiológicos que se deben asumir, las necesidades de corregir debilidades e incoherencias presentes en algunos de los diferentes enfoques respecto a la APS. Si en algún momento nosotros hicimos mal una intervención, entonces hoy día ya tenemos otras herramientas, otros conocimientos que nosotros podemos estar utilizando para revertir esto, ¿verdad? A eso se refiere. El desarrollo de nuevos conocimientos e instrumentos sobre mejoras o mejores prácticas y su contribución en la mejora de la efectividad de atención primaria de salud, dice. El reconocimiento creciente de que la atención primaria de salud es una estrategia. Acuérdense y grábense bien luego eso. Estrategia para fortalecer la capacidad de la sociedad para reducir las iniquidades en salud, ¿verdad? Bueno, acá lo que ustedes van a tener presente entonces de que nosotros necesitamos que la atención primaria de salud hoy día se renueve, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo? Porque nos enfrentamos con diferentes tipos de patologías que requieren intervenciones ¿cómo les voy a decir? Intervenciones más sofisticadas, como por llamarla así, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la epidemiología, ustedes ven de que nosotros anteriormente tuvimos una epidemia, ¿verdad? Tuvimos una epidemia de dengue, ¿verdad? Pasó recién otra, ¿verdad? Pero ustedes se dieron cuenta de que las complicaciones eran mucho más graves, ¿verdad? Tuvimos el dengue hemorrágico, ¿verdad? El shock hipovolémico por dengue, ¿verdad? Entonces son cosas, ¿verdad?, que van apareciendo. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que formarnos cada día más de la mejor manera. Tenemos que tener algún tipo de intervenciones diferente a la que tuvimos anteriormente, ¿verdad? Para evitar o para enfrentar estos tipos de patología, ¿verdad? Y hoy día nos encontramos con el COVID-19, ¿verdad? Que está todavía así algo muy confuso, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que en nuestro país la virulencia es mucho menor comparando con otros países, ¿verdad? Se pone a tallar diferentes tipos de conjeturas, ¿verdad? Del por qué. Porque nuestro país es cálido, dice el sol, ¿verdad? Algunos dicen, pero también no debemos dejar de lado las intervenciones que se hizo al principio, ¿verdad? Y ustedes saben bien de que nuestro país fue uno de los más tajantes
en relación a la cuarentena, ¿verdad? Mira, paró todo, las escuelas, las universidades, ¿verdad? Entonces yo creo que también tenemos que darle su lugar a la persona que lideró desde un principio, porque yo creo que lo tiene bien merecido el lugar que se ganó, ¿verdad? Porque estamos bien, no estamos muy mal. De hecho que ustedes me van a decir, pero profe, no tenemos los insumos. Se está haciendo lo humanamente posible para que se provea entonces los equipos, los insumos, ¿verdad? Y ustedes también saben que fueron inaugurados hospitales, ¿verdad? Así en un corto tiempo. Porque nuestro país es un país, no somos ricos, ¿verdad? Pero tampoco estamos mal en relación a lo que se refiere a la salud, ¿verdad? Por los datos epidemiológicos que día a día van emitiendo por las redes sociales, ¿verdad? Acá, entonces, depende del empoderamiento también que nosotros tengamos para evitar cada día más que se contagien personas. La concienciación de la gente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra intervención en relación a la atención primaria de salud? Entonces, realizar charlas educativas. Entonces, nosotros estamos haciendo con eso una promoción masiva, ¿verdad? Y lo que nosotros también tenemos que lograr es que no haya la inequidad en salud, que todas las asistencias sean de la mejor manera para este individuo, para esta familia y para esta comunidad, ¿verdad? Así clarito, que no haya inequidad en salud. ¿Alguna preguntita? Nada, seguimos. Bueno. Seguimos entonces y nuevamente habla de la atención primaria de salud relacionada a la renovada. Es más, se considera que un enfoque renovado de la atención primaria de salud es una condición esencial para cumplir con los compromisos internacionales vinculados a objetivos de desarrollo, dice, ¿verdad? Entonces es algo tan grande la labor entonces de la atención primaria de salud. No solamente se aboca a todo lo que nosotros estábamos mencionando, sino también al desarrollo. Incluso habla entonces de la declaración del milenio, así como abordar los determinantes sociales de la salud, alcanzar el nivel de salud más alto posible para todos. Entonces, la salud, ¿verdad? Para todos en el año, ¿se acuerdan ustedes que cuando dijimos la salud para todos en el año 2000, ¿verdad? Seguimos nosotros anhelando, ¿verdad? Y se va extendiendo ese eslogan, ¿verdad? La salud para todos en el año 2000 y tanto, ¿verdad? Porque hasta hoy día nosotros tenemos muchas debilidades que tenemos que ir solucionando. ¿No hay preguntas hasta allí? Seguimos. Bueno, esto seguramente me van a decir, pero esto ya es todo repetido porque seguramente 1000 veces ya dijimos por qué tan importante es la atención primaria de salud, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? De que si tenemos una asistencia sanitaria eficaz, vamos a evitar entonces que ese individuo, esa comunidad o esa familia entonces se enferme, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que
no solo nos abocaremos a la salud, también tenemos que tener presente, ¿verdad?, que haya cambios en la economía, la tecnología, la demografía, todos los cuales repercuten en la salud y el bienestar. Vuelvo a insistir, ¿verdad?, de que nuestra labor debe ser integral, ¿verdad? Y se acuerdan que cuando hablamos nosotros de integral, dijimos de que tenemos que hablar, por ejemplo, de promoción, debemos hablar de prevención, debemos hacer tratamiento, debemos hacer, según la OPS, cura, ¿verdad? Y de repente ustedes pueden utilizar también tratamiento, rehabilitación y asistencia o cuidados paliativos. ¿Se acuerdan? Eso se habrán grabado ya. Si yo, por ejemplo, les pongo en el examen cuáles son las intervenciones que realiza un profesional en el área de atención primaria de salud, me van a decir ustedes todo eso que ya mencioné. Bueno, seguimos diciendo, ¿verdad?, la importancia de la atención primaria de salud, está mal escrito, ¿verdad?, relacionado con la salud y la cobertura sanitaria universal. Es muy importante, es fundamental contar con una atención primaria más sólida, lo cual puede permitir cumplir los 3 objetivos. Miren un poco por qué tan importante es. ¿Por qué se habla de integralidad? ¿Por qué se habla de APS renovada? Porque nosotros no solamente nos vamos a abocar a una persona así enferma, también nos atañe, miren un poco lo que dice, la pobreza, el hambre, la educación. Es tan amplio lo que nosotros tenemos que realizar dentro de esa atención primaria de salud. ¿Ven qué tan valorado y tiene mucho valor lo que es la atención primaria de salud? Partimos primeramente de que es el filtro, es el primer contacto, ¿verdad? Después nos vamos de que el cuidado o la asistencia debe ser integral. Después nosotros nos vamos también de que no solamente debe hacer promoción, debe hacer prevención, tratamiento, cura, rehabilitación o una asistencia paliativa, ¿verdad? También puede hacer asistencias ambulatorias, ¿verdad? Y acá tan importante es que se le agregó que también le atañe lo que es la pobreza, el hambre y la educación. ¿Por qué les parece que menciona también acá pobreza? ¿Mm? ¿Quién me hace así como una síntesis? ¿Por qué les parece que les atañe la pobreza, el hambre y la educación? A ver, ¿quién me dice? A ver. Por la falta de recursos puede ser. Y sí, realmente, verá, nosotros tenemos que ver qué tan importante es, dice, ¿verdad? La pobreza es muy importante. De hecho, que si nosotros, una persona no tiene un ingreso familiar, ¿qué va a encontrar? El hambre, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante para nosotros la educación? Porque si nosotros tenemos personas que no tienen escolaridad, que no tienen una educación, por ejemplo, de nivel medio, ¿les parece que van a entender nuestro objetivo? No, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que ellos, por ejemplo, tengan tengan todos esos conocimientos necesarios, ¿verdad? Para que nosotros también le sepamos llegar, que tengan ellos esa noción de lo que nosotros queremos con ellos, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos con ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de atención primaria de salud, ¿verdad?
de que ellos pasen por un nivel de vida lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, que no tengan enfermedad, ¿verdad? Que no tengan, por ejemplo, que tengan alimentos saludables, ¿verdad? Que por lo menos tengan educación, ¿verdad? Entonces, ya ven ustedes por qué es tan importante que la atención primaria va renovándose cada vez más, porque se abren otras aristas que se van entonces entrelazando uno con otro. Por eso es tan importante, ¿verdad? Conocer que no solamente nos abocaremos nosotros a lo que es la salud. ¿Algún comentario? Nada. Bueno. También se ha demostrado que la atención primaria de salud es una forma muy eficaz y eficiente de abordar las principales causas y riesgos de mala salud, bienestar de hoy en día, así como de afrontar los nuevos problemas que amenazan la salud y el bienestar del futuro. ¿Por qué les parece que dice esto en esta diapositiva? Se ha demostrado entonces que a través de esto nosotros podemos afrontar los nuevos problemas y amenazas de salud y el bienestar del futuro, dice. Acuérdense que nosotros dijimos que atención primaria de salud es el primer eslabón, es el primer filtro para con el individuo, la familia y la comunidad. ¿Y cuán importante es? Porque nosotros allí vamos a conocer todo lo que atañe a esa persona, a esa familia o a esa comunidad. ¿Cuáles son las causas, los riesgos, por ejemplo, por la cual está cursando esa comunidad o esa familia? Para que nosotros podamos darle respuesta entonces a este grupo de personas con el cual nosotros vamos a enfrentarnos. ¿Y qué amenaza tendrían en el futuro, verdad? ¿Y cuál sería el bienestar que nosotros le podamos ofrecer posteriormente? A eso se refiere. Vuelvo a decir, si nosotros realizamos una tarea eficiente en atención primaria de salud, entonces esto todo va a ser una maravilla. Los hospitales de cuarto nivel o de mayor complejidad estarían vacíos, ¿verdad? Si todo esto se hace de la mejor manera. Los costos serían menos, ¿verdad? Sería entonces esto lo ideal en el área de salud pública si nosotros logramos entonces que la atención primaria de salud sea realizada de la mejor manera posible. Entonces, ¿por qué es tan importante entonces la atención primaria de salud? Si yo les lanzo una pregunta, entonces 1000 cosas ustedes me pueden decir porque dijimos varias cosas en relación a la atención primaria de salud, ¿verdad? Bueno, nosotros dijimos que la Organización Mundial de Salud dice, cuando nosotros hablamos de APS, ellos nos orientan otra vez, identificar las áreas prioritarias para mejorar la salud y un enfoque específico para cada contexto basado en los conocimientos técnicos de toda la Organización Mundial de la Salud. Nosotros debemos seguir normas internacionales. No porque estamos en una atención primaria de salud, estamos allá en una comunidad, nosotros vamos a odiar, ¿verdad? Cuando también nosotros... ¿Alguien quiere hablar? Y esto es como una retroalimentación, ¿verdad? Cuando hablamos crear liderazgo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros tenemos que ser capaces entonces de trabajar en una comunidad, ¿verdad? Y más todavía cuando vamos a trabajar con diferentes tipos de familia, ¿verdad? Y habla acá de que si yo no tengo ese liderazgo, no voy a poder lanzarme en esa comunidad. Tengo que tener ese liderazgo
para tratar de diferenciar, ¿verdad? Cada situación, cada problema por la cual está pasando esa comunidad. A eso se refiere. Acá habla de nivel nacional, pero nosotros nos vamos a abocar en el nivel local, porque si nosotros nos vamos a trabajar en una comunidad, ¿verdad? Nuestra área va a ser local. Si nosotros realizamos una intervención y logramos tener un impacto muy importante, de hecho que vamos a dar a conocer a nivel nacional. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Debemos tener en cuenta, y vuelvo a decir porque ya hablamos también en la otra diapositiva de la equidad, ¿verdad? Equidad sanitaria. Entonces, todas las asistencias deben ser igual. Acá también habla de sostenibilidad y cobertura sanitaria universal. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, hace rato el compañero me dijo, ¿y de qué habla agentes multiplicadores? Entonces yo le respondí, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya hayan elaborado un trabajo, hayan ejecutado algo dentro de una comunidad en relación a atención primaria de salud, ¿verdad? Prepararon grupos de personas. Cuando ya ustedes se van a otra área, entonces, para que eso no se pierda, quien va a quedar a verificar y va a hacer la continuidad de esa tarea que ustedes realizaron, va a ser el otro grupo a quien le formaron, ¿verdad? Y eso entonces va a lograr la sostenibilidad del trabajo que ustedes están haciendo. Eso es cuando hablamos de grupos, de agentes multiplicadores. Cuando nosotros hablamos también de recursos, tenemos que tener los recursos suficientes para que nuestra intervención sea sostenible. No, por ejemplo, iniciar y que allá por la mitad esto termine, ¿verdad? Nuestra intervención debe ser sostenible. A eso se llama o se refiere cuando habla de sostenibilidad. Y la cobertura dice que debe ser universal para todos, niños, ancianos, mujeres, a todo, ¿verdad? Personas que tienen mayor ingreso, personas que tienen menor ingreso, personas que no tienen ningún ingreso. O sea que universal, no tiene que haber barrera para ningún tipo de persona, ¿verdad? En relación a la asistencia sanitaria. Lo que ustedes acá van a ficharse bien es de que la atención debe ser sostenible y que la cobertura debe ser universal. Esto es algo importantísimo, ¿verdad? Entonces dice acá también habla también en abordar los determinantes más amplios de la salud en la esfera social de la inequidad mediante medidas multisectoriales. ¿Por qué les parece que hablan de inequidad y mediante evitar la inequidad, ¿verdad? Porque nosotros no le podemos dar más atención a uno y dejar de lado al otro grupo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto, verdad? Mediante medidas multisectoriales. Debemos tratar de que tengamos varios sectores que nos estén apoyando, ¿verdad? A eso se refiere. Por eso dice multisectoriales. Cuando hablamos nosotros de multisectorial, entonces nos referimos a diferentes sectores entonces que están ofreciendo algún tipo de actividad con un solo objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Mejorar la salud o mantener la salud de ese individuo, de esa familia o de esa comunidad en donde nosotros estamos incursionando. A eso se refiere. Bueno, cuando nosotros hablamos también de atención primaria de salud, ¿se acuerdan que yo les dije en el contenido que tenemos que tener valores, principios y elementos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de elementos, se refiere a la base funcional y estructural que nosotros vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. O sea que nosotros tenemos que tener para que funcione como tal la atención primaria de salud.
debemos tener principios. Acuérdense de que es la base para las políticas de salud, la legislación, la evaluación, la generación y asignación de recursos, ¿verdad? Tenemos que ser equitativos. Y cuando hablamos de valores, sí que dan la base moral que sirve de ancla, o sea que lo que van concatenados unos con otros, las políticas y programas implementadas en pro del interés público, ¿verdad? Todo acá nosotros mirando a la comunidad, mirando al individuo o mirando a la familia, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de APS, tenemos que tener en cuenta de que debe estar provisto, ¿verdad?, de elementos, principios y valores. O puede ser de valores, principios y elementos, viceversa, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de valores, tenemos que mencionar entonces derecho al nivel de salud lo más alto posible. No porque nosotros estemos en un centro de salud, en una unidad de salud familiar o en un centro de salud familiar, ¿verdad? La asistencia sanitaria va a ser de muy baja calidad. Igual desde el lugar que nos toque dar asistencia al individuo, a la familia o a la comunidad, debe ser de la mejor manera posible, debe ser excelente, debe ser lo más eficaz. ¿Y por qué dice lo más alto posible? Cuando nosotros, por ejemplo, clasificamos en alto, medio, bajo, entonces no hacemos, por ejemplo, en esa clasificación. No hay clasificación cuando se trata de asistencia sanitaria. Siempre debe ser lo más alto posible. Eso quiero que grábense bien. Entonces, cuando hablamos de clasificación en relación a asistencia sanitaria, ¿verdad? Para evitar que una persona se enferme, entonces nuestra asistencia debe ser de lo más alto posible. No hay riesgo no hay clasificación en alto, bajo ni medio. Debe ser altísimo. Entonces, nuestra labor entonces no debe variar. Bueno, entonces cuando hablamos de equidad en la salud, ya dijimos también en las anteriores diapositivas, esta va a ser como una retroalimentación. La asistencia debe ser igual para todo, equidad para todos. No debe ser una asistencia tan básica para uno y alto para otro, no. Igual, de la mejor y de la misma manera. Y también en valores menciona la solidaridad, que es tan importante, ¿verdad? Y yo creo que a nivel país, ustedes saben de que nosotros los paraguayos creo que nos caracterizamos luego por la solidaridad. Quien más, quien menos, de repente tenemos alguna familia de muy escasos recursos en nuestra comunidad y a veces ustedes van a escuchar, ¿sabes que estamos realizando una actividad para doña fulana porque se operó y necesita dinero para algún tipo de medicamento, ¿verdad? O de repente otro tipo de comentarios pueden escuchar, pero ¿cuál es el objetivo? El de ayudar. Eso es la solidaridad, ¿verdad? Entonces, eso no hay que perder por más nivel de preparación que uno tenga, por más ingreso que uno tenga. Entonces, tiene que llevar siempre a flor de piel la solidaridad, ¿verdad? Porque los valores son muy imprescindibles en un profesional. Por eso nosotros estamos mencionando esto, deben conocer ustedes, ¿verdad? Que son futuros profesionales de salud y estos ya son imborrables. Estos no son solamente para nosotros en nuestra vida profesional, sino en nuestro vivir diario, ¿verdad? Son valores cruciales, valores fundamentales, incluso hay otros valores que nosotros podemos mencionar, pero cuando hablamos de atención primaria de salud,
menciona estos valores, ¿verdad? Entonces nos abocaremos solamente a estos valores para evitar también cualquier otro tipo de error. Bueno, cuando hablamos de principios, ustedes saben de que al hablar de valores mencionamos tres conceptos muy importantes, tres aristas fundamentales, ¿verdad? Dijimos primero que la asistencia sanitaria debe ser de alta calidad, que debe haber equidad y que habla de la solidaridad. Dijimos muchas cosas en relación a eso, ¿verdad? Para que se nos grabe, porque si es que muchas veces nosotros relacionamos algo, entonces aprendemos más. Ah, la verdad que sí, cuando habló de equidad, habló de solidaridad. Cuando habló de solidaridad, habló de que la atención debe ser de alta calidad. No hay otro nivel en relación de asistencia sanitaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de principios, nuestra intervención es dar respuesta a las necesidades de salud. De una manera u de otra manera tenemos que dar respuesta. Ese tiene que ser un principio fundamental. Sí o sí, para eso nos formamos, para eso nos capacitamos. Dar respuesta a la necesidad de salud. No porque cuando de repente mi horario es hasta las 12 o hasta la 1 y las 12 menos 5 o las 12:55 viene llegando algún usuario que precisa mi labor, entonces yo me voy a negar, ¿no? A eso se refiere, tenemos que dar respuesta. Si yo no tengo los recursos suficientemente necesarios para dar respuesta, tengo que realizar autogestión porque mi labor como profesional es dar respuesta a las necesidades de salud, ¿verdad? Debe estar orientado hacia la calidad. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de atención en salud, siempre hablamos de calidad y calidez. ¿Se acuerdan? Acá nosotros estamos mencionando calidad. Entonces, si ustedes de repente dicen calidad y calidez, ¿verdad? Que es súper diferente, también está en lo correcto. Podemos mencionar. También otro principio fundamental es la responsabilidad, ¿verdad? Esto sí es muy importante también. Tenemos que ser responsables. Y también habla de rendición de cuenta, dice a los gobiernos. Esto nosotros a nivel local tenemos que rendir cuenta a las comunas locales, ¿verdad? De repente si dependemos de una región, rendimos cuentas a las regiones sanitarias, ¿verdad? Si en algún momento nos quepa ocupar un cargo un cargo gerencial, ¿verdad? En una institución, por ejemplo, regional, nuestras rendiciones ya va a ser más a nivel de altos gerentes, ¿verdad? A eso se refiere. Acá vuelve a mencionar la sostenibilidad que yo ya le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué hablamos acá de sostenibilidad? Y volvemos a hablar de lo mismo, sostenibilidad del sistema de salud. Cuando habla también de participación, no debo absorber toda la responsabilidad como profesional. Yo debo darle, ¿verdad?, la oportunidad al individuo, a la familia, a la comunidad o a otro sector, que también ahí habla de intersectorialidad, por eso menciona participación e intersectorialidad. Muy importante. Estos son los principios que ustedes deben manejar, ¿verdad? No deben olvidarse nunca, ¿verdad? Como futuros profesionales, porque son lo que el día de mañana nos van a llevar entonces a un objetivo exitoso, ¿verdad? A una asistencia sanitaria exitosa. Muy importante. ¿No hay preguntas hasta allí? ¿Cuáles eran los valores? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién me menciona? Hablamos de 3 valores, muchos valores más podemos mencionar, dijimos. ¿Y cuáles son los valores que nosotros ahora tocamos en relación a la atención primaria de salud?
A ver. Escucho. Recién he visto que entró José María. A ver. O alguien que ya estuvo más tiempo. La solidaridad, dicen. Muy bien. La solidaridad. Excelente. Después, ¿quién me dice otro? A ver. Responsabilidad, Principios, ¿verdad? Cuando hablamos en la anterior diapositiva habla de valores. Dijimos que tiene 3 valores. Uno de ellos ya me dijeron, la solidaridad. El otro valor, Equidad en la salud, muy bien, la equidad en la salud. Y el tercer valor que nos falta, que dijimos que no hay nivel en eso. derecho a nivel de salud lo más alto posible. Excelente, muy bien. Entonces son esos 3 valores que ustedes tienen que tener muy en cuenta, ¿verdad? A más, ¿verdad? De los principios que ahora les doy a conocer. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? Engloba nuevamente acá, ¿verdad? Habla de acceso, cobertura universal. ¿Se acuerdan que cuando empezamos nosotros esta unidad, ¿verdad? En algunas diapositivas luego ya hablamos, ¿verdad? De acceso, cobertura universal, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y vuelvo otra vez a decir, para que tengamos entonces una tarea exitosa. Bueno, acceso y cobertura universal, que la atención debe ser integral e integrada, ¿verdad? Que la énfasis tenemos que tener en prevención y promoción, ¿verdad? Ustedes saben primerito que tenemos que nosotros promocionar. ¿Cómo hacemos la promoción? Las charlas educativas, promocionamos los, qué sé yo, los programas de salud que nosotros podemos ofrecer en el lugar donde nos toque trabajar, ¿verdad? Atención apropiada está mal escrito allí, ¿verdad? Pero es una atención apropiada. Se refiere, ¿verdad? A que la asistencia que ustedes dan, ¿verdad? Debe ser de acuerdo a la necesidad de cada individuo, de cada familia o de cada comunidad. La asistencia o la atención debe ser apropiada, no debe ser implementada. Ustedes saben que ningún tipo de asistencia referente a la salud no son implementadas, son guiadas por normas, tienen directrices que tenemos que nosotros seguir, tenemos un ente rector que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tenemos organismos internacionales que también lideran, ¿verdad? Las normas y las orientaciones que nosotros tenemos que realizar, ¿verdad? O tenemos que hacer. Entonces, por eso se refiere a atención apropiada, ¿verdad? Y cuando habla también otro elemento fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta para lograr nuestro objetivo, son las orientaciones que tenemos que hacer. Cuando hablamos de promoción, también abarca allí muchas veces charlas educativas, les enseñamos, por ejemplo, sobre un tema que les parezca importante. Hoy día estamos con esta pandemia, podemos hacer una retroalimentación de cómo evitar las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Insistir, por ejemplo, evitar los hacinamientos, e insistir en decirle, por ejemplo, que no consuman bebidas entre varias personas, cada uno mantenga su propio vaso, que no consuman mate, tereré. Sí, muchísimas cosas tienen ustedes que orientar, ¿verdad? A este individuo, a la familia y a la comunidad, ¿verdad?
es amplia la labor, pero no difícil. Es algo muy lindo que si a nosotros nos gusta nuestra carrera, nos gusta lo que estamos realizando, el tiempo vuela y parece que ese poco tiempo en el cual te estás orientando a ayudarle a alguien, parece que te es poco, ¿verdad? Entonces es muy lindo lo que es lo que es la atención primaria de salud, ¿verdad? Bueno, entonces cuando yo les diga, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de atención primaria de salud? Entonces, primeramente, no es solamente en esta diapositiva mencionamos de acceso y cobertura universal. Deben tener o deben dar una atención integrada, una atención apropiada, debe dar promoción, prevención y orientación familiar y comunitaria, dice. Porque esta es la base. Acuérdense de que cuando miramos esa pirámide, ¿se acuerdan? Vamos a ver un poco. Otra vez. ¿Ven? La base. La pirámide. La base está en rojo, ¿verdad? Los principios están en verde y los valores en azul, ¿verdad? Entonces, yo dije, ¿verdad? Estas son bases fundamentales y realmente, ven, cuando nos limitamos a esta imagen, entonces los elementos son las bases, ¿verdad? Del cual, como un cimiento, porque si allí luego hay falla, entonces nosotros no vamos a poder llegar a la segunda etapa, no vamos a llegar a la segunda etapa y mucho menos al último, ¿verdad? O no podemos nosotros empezar de valores, no podemos empezar de principios y así va concatenado, ¿verdad? Primeramente tenemos que tener una base sólida. ¿Y cuáles son las bases sólidas para esto? Y acá ustedes tienen los elementos. Entonces, ¿cuáles son entonces los elementos que tenemos que tener en cuenta? Ustedes me dicen tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque si nosotros no tenemos una orientación familiar apropiada, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a tener una persona enferma, una familia que de repente no colabora con nosotros, una comunidad sin rendimiento, ¿verdad? No va a tener ingresos económicos porque están todos enfermos y así sucesivamente. Entonces, la labor es fundamental. Cuando hablamos de valores, de principios, de elementos, si yo les pongo, por ejemplo, ¿cuál es más importante al mencionar entonces valores, principios y elementos? Ustedes me dicen elementos porque es la base primordial, entonces es la base sólida sobre la cual van, ¿qué cosa? Mira, acá luego dice, base funcional y estructural, entonces sobre la cual van cimentándose, ¿verdad? Los principios y por ende los valores. Muy bien. Esto va a ser como una retroalimentación porque nosotros ya hablamos muchísimo. Dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros dijimos que el objetivo primordial entonces es aumentar el nivel de salud para impedir entonces la aparición de enfermedades, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que tener, porque acá dice, tiene como objetivo curar la enfermedad. Entonces, lo que ustedes así, sin memorizarse esta diapositiva, entonces, el objetivo principal entonces es curar la enfermedad, dice, ¿verdad? Impedir la aparición. Nosotros tenemos que mover un poco este concepto del lugar, porque nuestra idea principal es impedir, ¿verdad? El primer eslabón es impedir. ¿Cómo vamos a impedir? A través de la promoción, de la prevención. Si llegamos tarde, entonces vamos a hacer la cura, curar la enfermedad, ¿verdad? Y
al curar la enfermedad, entonces nosotros lo que vamos a lograr es que aumente el nivel de salud de esa persona, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. A ver, ¿quién me hace una síntesis de esta diapositiva? Así cortito como dije. A ver, ¿cuál es el objetivo entonces principal de la atención primaria de salud? A ver. Curar la enfermedad. Muy bien. Después, ¿qué dijimos? Que lo ideal es impedir, ¿verdad? Impedir la enfermedad. Si llegamos tarde, curar la enfermedad y con curar la enfermedad que nosotros vamos a lograr un mejor nivel de salud para esa persona, para esa comunidad o para esa familia. Nada más. Clarito, ¿verdad? ¿O hay alguna preguntita? Cuando les hablo entonces de objetivo, si ustedes me quieren decir, el objetivo de la atención primaria de salud es evitar la enfermedad. Entonces, está bien, evitar la enfermedad, evitar su aparición, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si llegamos tarde, lo que nosotros vamos a hacer es curar la enfermedad, ¿verdad? Y una vez que nosotros curemos, que lo que vamos a hacer es lograr, ¿verdad? Que aumente el nivel de salud, ¿verdad? Le curamos, ¿verdad? Y vamos a lograr entonces con la sostenibilidad, ¿verdad? ¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar cuando nosotros le curamos, ¿verdad? Y después queremos continuar con esa salud de esa persona. A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Qué le van a ofrecer? ¿Qué orientaciones le van a dar a esa persona? No pudieron impedir que se enferme, pero sí le encontraron, le captaron ustedes. Le curaron esa enfermedad. Le curaron. Lo que ustedes van a lograr ahora y van a hacer entonces que aumente el nivel de salud. ¿Cómo va a aumentar el nivel de salud? ¿Se acuerdan ustedes de los procesos? Y hay un área que sí nosotros podemos intervenir, pero de manera así ejemplar. Hábitos, ¿verdad? Los hábitos, puede ser alimenticios, ¿verdad? Ustedes le van a dar orientaciones en relación a su dieta, ¿verdad? Si es una paciente diabética o hipertenso, ¿qué orientaciones le van a hacer, ¿verdad? Al hacer las orientaciones en relación a su alimentación, ¿verdad? Si tiene que consumir alimentos solamente sin sal, dietas, por ejemplo, libres de hidratos de carbono, ¿verdad? Si es un diabético y así, de acuerdo a cada situación que ustedes encuentren, entonces ustedes con esas orientaciones van a lograr que vaya aumentando el nivel de salud, que mejore cada día más. A eso se refiere, ¿verdad? Incluso de repente si pueden intervenir en el ambiente, si de repente encontraron familias que estaban padeciendo dengue, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer, dar orientaciones, no les digo yo que les van a limpiar su casa, ¿verdad? Cada uno sabe hasta dónde va nuestra intervención, ¿verdad? Pero de todas maneras, las orientaciones, ¿se acuerdan que nosotros en la anterior diapositiva hablamos de orientaciones? Y era uno de los principios, ¿se acuerdan? ¿O no era principios? ¿Cuál era? Hablamos de valores, hablamos de principios y hablamos de elementos, ¿verdad? El elemento fundamental entonces son las orientaciones, dijimos que es la base sólida, son los elementos y mencionamos
tal cosa, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en cuenta para que tenga una base sólida nuestra tarea, nuestro trabajo. A eso se refiere. Bueno, preguntita ahí. Nada. Bueno, acá está por demás, ya engloba todo lo que nosotros dijimos también. ¿Cuál es la función de la enfermera comunitaria? Dice, así como en APS. Se asientan en el campo competencial, dice, ¿verdad? No es porque nosotros realizamos tareas en una comunidad, con una familia o con un solo individuo. Nuestra competencia debe ser básica. No, cada día tenemos que ir mejorando y se acuerdan ustedes, APS renovada, ¿verdad? Cuando hablamos de APS renovada, que tenemos que estar preparados cada vez más con diferentes tipos de estrategias para dar respuesta, dijimos, a este mundo globalizado y que nos enfrentamos también con diferentes desafíos hoy día. Muy importante. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Acá lo que dice es, las funciones de enfermería en atención primaria lógicamente se asientan en el campo competencial, enfermero, definido y aclarado en el apartado anterior que nosotros estábamos mencionando ya, ¿verdad? Que tenemos que estar capaces, debemos ser profesionales excelentes, ¿verdad? Y lo que acá ustedes tienen que tener en cuenta que nuestro objetivo fundamental es la atención al ciudadano, ¿verdad? La atención al individuo, la atención a la familia, la atención a la comunidad, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, va todo concatenado. Entonces, y esto engloba lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Yo les dije qué tan importante es nuestra función. Y acá ustedes tienen, no es nada nuevo, repetí seguramente muchísimas veces, se habrán grabado ya ustedes, ¿verdad? Que la función primordial entonces es la promoción de la salud, la prevención, la recuperación, la rehabilitación de las enfermedades de forma tal que se sitúen los servicios al alcance del individuo. Eso es, ¿qué dijimos? Acceso universal, ¿verdad? Que todos tengan acceso a una asistencia sanitaria. Y para satisfacer así la demanda de todos los individuos. Ya no puse allí porque dice, solamente ahí dice, demanda entonces de todos los individuos, de la familia, de la comunidad. Entonces, hoy día tenemos que estar preparados para los desafíos que están apareciendo, ¿verdad? Bueno, ¿pregunta hasta acá? Nada. Bueno, esta diapositiva entonces habla por sí sola. Enfermería en APS. Ustedes ven allí una imagen, ¿verdad? Tan elocuente. Está la enfermera o puede ser un enfermero en atención primaria de salud, ¿verdad? Está aguardando la entrada de una señora que visualizan allí que tiene dificultad para caminar por sí sola, ¿verdad? Detrás está una señora, ¿verdad? Con su marido y un bebé en brazos. ¿Qué orientaciones, por ejemplo, ustedes podrían darle a esta señora que está detrás de, que está allí con su marido, con un bebé en brazos? A ver, cuando habla en atención primaria de salud. ¿Qué orientaciones? A ver. ¿Quién habla? Miles de cosas me pueden decir, ¿verdad? Cuando nosotros dijimos que atención primaria de salud es el primer contacto, ¿verdad? Con el individuo, la familia, la comunidad. Es donde nosotros hacemos la promoción, hacemos la prevención. Dijimos donde hacemos el tratamiento o la cura, donde hacemos la rehabilitación,
donde hacemos también cuidados paliativos o asistencias paliativas. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces, cuando de repente aparece una señora, esta seguramente es una puérpera reciente, se ve que el bebé es chiquitito, entonces, ustedes pueden hacerle, por ejemplo, orientaciones sobre su higiene, ¿verdad? Higiene personal, le pueden hacer orientaciones sobre su alimentación, pueden darle orientaciones sobre la lactancia materna, le pueden dar orientaciones sobre los biológicos que debe recibir su niño, ¿verdad? Desde que nace hasta la edad escolar, preescolar, ¿verdad? Entonces, se abre como un abanico de actividades que ustedes pueden realizar, ¿verdad? Planificación familiar, ustedes le pueden hablar también cómo, por ejemplo, puede espaciar los niños, ¿verdad? Cómo puede volver a planificar otro embarazo, cuáles son las condiciones en las cuales ella debe estar para volver a gestar, ¿verdad? Ven ustedes que hay montones de actividades que ustedes pueden hacer. Le pueden hablar sobre el test del piecito, ¿verdad? Si se realizó o no. Y bueno, muchísimas cosas ustedes pueden realizar en una atención primaria de salud. Puede ser en un centro de salud, puede ser en un puesto de salud o en una unidad de salud familiar. Ustedes ven acá que la enfermera está muy elegante, ¿verdad? Entonces también son valores como persona y como profesional que ustedes deben mantener, ¿verdad? Son principios también la presencia de cada uno, ¿verdad? Entonces, nuestra labor en APS es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es el primer contacto, el primer filtro, dijimos. ¿Por qué es su objetivo, dijimos, ¿verdad? Porque es importante. Dijimos que su objetivo primordial es evitar la enfermedad. Si llegamos tarde, hacemos el tratamiento, ¿verdad? Y mantener una, ¿qué cosa dijimos? A ver, ¿quién me dice? Mantener el nivel de salud óptimo, ¿verdad? Entonces, yo más o menos me traspolo en esta imagen, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos acá en una unidad y aparece también esta señora que está con dificultad para caminar, entonces, primeramente a esta señora también le podemos dar orientaciones de qué tipo de actividades puede hacer. También le podemos hablar de su dieta, también podemos hablar de su higiene, podemos hablar, por ejemplo, de orientaciones de repente de manualidades, porque acuérdense que nuestra intervención debe ser integral. Nunca olviden que nosotros le tenemos que mirar al ser humano, a la familia o a la comunidad de manera global, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos, ¿verdad? Muchas veces una persona que esté teniendo algún tipo de movilidad pueda tener algún trastorno psicológico, ¿verdad? Tiene muchos sentimientos, resentidos, ¿verdad? No puede realizar la labor que anteriormente hacía. Entonces, tenemos que orientarle para reemplazarle con otro tipo de actividad. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. No, Lisa. No, Nada. no, listo. Bueno, entonces yo creo que fue muy claro, no fue tan árida, ¿verdad? Porque es algo que nosotros vivimos, algo vivencial. Cuando uno va en atención primaria de salud, cuando va en un centro de salud, son las tareas que ustedes van a hacer, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que grabarse bien acá, cuáles son las funciones, cómo nosotros tenemos que actuar, que tenemos que hacer las tareas que sean sostenibles, ¿verdad?
tienen ustedes, por ejemplo, valores, principios y elementos. Tienen ustedes agentes rectores que le tienen que estar dirigiendo, no tenemos que olvidar, ¿verdad? Entonces, esta unidad es algo fantástico, algo maravilloso, porque ustedes a través de esto pueden evitar, ¿verdad?, que una persona llegue a ¿cómo les voy a decir? Lleguen, por ejemplo, a tener internaciones muy prolongadas, ¿verdad? Porque van a prevenir la enfermedad, van a lograr una salud, un nivel de salud dentro de la comunidad, en el individuo o en la familia, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que en nuestra clase de hoy vamos a dejar acá. Como saben, hoy es el primer parcial. Hay personas que todavía no rindieron y aquellos que ya rindieron, entonces yo les voy a dar una tarea en la plataforma como para completar nuestra carga horaria. Vuelvo a decir, no porque seamos clases virtuales, nosotros no vamos a completar. Y esto llega hasta acá porque tenemos 100 minutos para los compañeros que todavía no rindieron. Si hay alguna pregunta, entonces, antes de trasladarnos a la plataforma. Sí, profe, yo te quiero preguntar algo. Sí, Con respecto al examen, viste que terminas el examen sí. y te aparece para hacer